La siguiente investigación habla sobre el reconocimiento del territorio como herramienta pedagógica para el fortalecimiento del arraigo cultural de los niños y niñas de la institución educativa Policarpa Salabarrieta, sede School del municipio de Quimbaya. A continuación les enseñaremos los resultados y las conclusiones, además de una magnífica experiencia a través de esta implementación de este proyecto. Muchas gracias por su atención. Realizar el proceso investigativo se tenía como objetivo general fortalecer el arraigo cultural a través del reconocimiento del territorio como herramienta pedagógica en el aula. Para este fin se plantearon 3 etapas. La primera etapa, que consistía en que los niños tuvieran un conocimiento acerca del territorio. La etapa 2, que consistió en fortalecer ese conocimiento. Y la etapa 3, que finalmente permitió analizar los resultados. La caracterización del contexto y las diferentes realidades de la institución educativa Policarpa Salabarrieta, sede School del municipio de Quimbaya, permitió identificar un profundo desconocimiento de los estudiantes acerca de su territorio, visto como un espacio de contacto en el cual se dan interacciones afectivas. Se evidenció la pertinencia y necesidad de fortalecer ese arraigo cultural a través del reconocimiento del territorio, teniendo en cuenta que este último es un concepto eje de construcción de conocimiento de las ciencias sociales. También se evidenció la necesidad de replantear el concepto de arraigo cultural a partir del reconocimiento del territorio, teniendo en cuenta que incluso los lineamientos curriculares de las ciencias sociales y la organización curricular que se desprende de ellos limitan el desarrollo y los conceptos de territorio y espacio, y se da prevalencia a otros aspectos distintos. El desarrollo de la identidad cultural y por tanto de la apreciación y valoración del espacio que se habita. Dentro del proceso se evidenció que existían perspectivas radicalmente diferentes acerca del concepto de territorio, aunque los niños compartieran relativamente el mismo espacio. Fue sobresaliente el desconocimiento que poseían las familias y los estudiantes sobre la fauna, sobre la flora, los cultivos típicos de la región y las características muy destacables de este. Territorio como el contacto de la comunidad con el río La Vieja y su impacto en el ecosistema, e incluso particularidades geográficas como ubicación del municipio y el departamento en la nación de Colombia. Al iniciar el proceso, los estudiantes no eran reflexivos de su interacción con la historia, es decir, no conocían la importancia de la memoria, de su presente en contexto. Durante el proceso fue posible reconocer cambios de las perspectivas de los estudiantes con respecto a su territorio y la forma como se reconocen dentro del mismo. Durante la implementación de la propuesta, los niños empezaron a reaccionar elementos tan esenciales para la identidad cultural del ser humano como la música, la danza, la gastronomía, los ritos, el clima, la vestimenta tradicional, el acento, la flora, la fauna, y ampliando así el concepto del mismo. El desarrollo del proyecto evidenció la necesidad de que el docente se vincule y comprenda el contexto al que pertenecen sus estudiantes, como la pertinencia de trasladar los procesos pedagógicos del aula a procesos vivenciales en el contexto de los niños. Esta investigación propuso indagar maneras diversas que facilitaran a los niños y niñas tener conciencia del mundo en el que viven, que les dieran autonomía y el valor para reconocerse como parte de un espacio vivo con identidad propia y con capacidad para adaptarse. Un mundo globalizado que continuamente desconoce sus raíces. El desarrollo del proyecto evidenció la necesidad de que el docente se vincule y comprenda el contexto al que pertenecen sus estudiantes, así como la pertinencia de trasladar los procesos pedagógicos del aula a procesos vivenciales en el contexto de los niños. Esta investigación propuso indagar maneras diversas que facilitaran a los niños y niñas tener conciencia del mundo en el que viven, que les dieran autonomía y el valor para reconocerse
como parte de un espacio vivo, con identidad propia y con la capacidad para adaptarse al mundo globalizado. Este mundo globalizado continuamente desconoce sus raíces, tradiciones y cultura y características únicas de cada territorio. Además, la investigación generó nuevas reflexiones e inquietudes acerca de la construcción de procesos de aprendizaje alrededor de categorías como territorio y espacio, como el tiempo, y que se esperan que posibiliten nuevos procesos de investigación en el área de ciencias sociales. Si bien los ejes curriculares para el área de ciencias sociales se diseñan desde lejos que resultan necesarios, estos deben revisarse, reivindicarse y actualizarse en clave de las nuevas necesidades que el mundo contemporáneo dibuja para la formación de sujetos, y si se tiene en cuenta que las ciencias sociales son una de las áreas privilegiadas para ello. La investigación invitó a repensar el papel de los individuos como ciudadanos y el significado de la ciudadanía bajo la mirada de la globalización y cómo delimitar el territorio bajo esta perspectiva. La investigación impactó positivamente la apropiación del concepto de territorio en los estudiantes. Permitió concluir que es necesario transformar el ejercicio pedagógico y generar procesos de construcción y reconocimiento situados. Este proceso demostró que la escuela podría ser una gran herramienta guía y de acompañamiento en la formación de los estudiantes, que la prioridad es la identidad cultural de cada uno de ellos y el conocimiento del territorio a partir de su lectura, un aprendizaje para la vida que conserve las raíces, la cultura, la escasez de la vida en contexto. Al finalizar la investigación, se puede deducir que procesos como este logran de manera significativa no solo vincular, sino construir relaciones de contacto entre los estudiantes, sus familias y el ecosistema, generando interés, curiosidad, nuevas formas de pensar y de actuar en la sociedad. Mi nombre es Miguel Álvarez Hernández y estoy aquí para compartirles esta maravillosa experiencia del desarrollo del proyecto. Este proceso me permitió conocerme como persona, fortalecer mi espíritu creativo, enamorarme mucho más de mi trabajo. Fue una experiencia que desarrolló mi capacidad de asombro, de lo cual estoy infinitamente agradecida. Este camino me recordó lo valioso de mi profesión. Y fue increíblemente satisfactorio porque desarrolló en mi autonomía, independencia y sobre todo el deseo de continuar capacitando. Como docente fue maravilloso, me dio muchísimas lecciones en el aula, pero una de las más especiales y más importantes fue reconocer la manera libre como los niños piensan el mundo, la capacidad infinita que tienen para sorprenderse de él y de resignificar ese contexto en el que ellos viven, de resignificar y de fortalecer esas habilidades para comunicarse con su entorno. Como docente fue muy importante evidenciar que al iniciar el proceso las familias estaban un poco apáticas, pero luego a través del desarrollo del proyecto la perspectiva cambió y se generó una reflexión sobre todo el proceso. Los padres empezaron a entender que este proceso de reconocer su territorio, de reconocer el entorno, era importante para la educación de sus hijos, era importante para el desarrollo de los niños y para esa formación integral. Me emociona saber que en adelante procuraré conservar en los niños esa libertad de pensamiento, esa creatividad. Y pienso que es muy importante en adelante motivarles a los niños a ese disfrute en la escuela. Con el transcurrir del tiempo el proyecto creció y se convirtió en una oportunidad para fortalecer como docente mi capacidad de investigar, de exploratoria y mi capacidad de reinventarme en el aula constantemente.
fue muy importante saber o darnos cuenta que el conocimiento se adquiere a través de distintos caminos y que hay un montón de formas de hallar eso y de compartir eso con los niños. Hizo que repensara el papel del maestro en la escuela y que me preguntara si realmente estamos enseñando lo que los niños necesitan para construirse como ciudadanos íntegros de esta sociedad, o les estamos enseñando a ver límites invisibles y políticos cuando ellos realmente quisieran aprender sobre el café, el samán, el caracolí, la zarigüeya, el barranquero, el oso de anteojos, el río, porque está aquí a 15 minutos de su casa. Entonces es pensar en qué es lo que realmente estamos enseñando, cómo lo estamos enseñando y qué significan esas características en común para los niños, porque ellos consideran que estas cosas nos hacen similares y nos hacen uno en el habitar. Y por qué nos hacen distintos en territorio al niño del mar, de la playa, del coco, del cangrejo, de la brisa, etc. Esta experiencia impactó de forma muy significativa el territorio de los niños y niñas, fortaleciendo el vínculo entre ellos y sus familias y los actores que participaron en el proceso investigativo. Logró que los niños conocieran un poco más de su realidad y que valoraran bondades del espacio hermoso en el que habitan. Además le dieran sentido a cosas sencillas pero de gran significado, como el agua del río La Vieja, que es un afluente importantísimo en la región. Esta experiencia impactó de forma muy significativa el territorio de los niños, fortaleció el vínculo entre los niños, sus familias, el entorno y los actores que participaron en la investigación. Permitió que los niños conocieran un poco más de la realidad, que se conectaran con ella, que conocieran el río, que conocieran su entorno, que valoraran bondades de este espacio hermoso en el que viven y que le dieran sentido a cosas sencillas pero de gran significado, como el río, como el agua, que es muy importante para esta región, el río La Vieja, como reconocer a los abuelos como símbolo de herencia, de tradición, de sabiduría. Dio relevancia a características en común del habitar entre el hombre y el ecosistema, como el color de piel, la música, la gastronomía, en fin, todas las características que nos hacen comunes. Los niños aprendieron, por ejemplo, que el río no es un límite, que el ave simplemente vuela y para ella no es un límite, que todos somos habitantes, pues todos somos actores, que todos somos territorio. Comprendieron que la escuela no puede estar separada del territorio y que el territorio no puede estar separada de la escuela. La investigación aportó conocimiento sobre esta región maravilloso, generó grandes reflexiones sobre el cuidado y sobre la importancia que debería tener el territorio en la escuela. Pero además de la reflexión fue fascinante evidenciar nuevas expresiones, el cambio en el lenguaje cotidiano de los niños y sus familias, en los actores participantes, incluso la influencia de este proceso en el ejercicio pedagógico de otros docentes de la institución. Fue maravilloso estar inmersa en ese proceso, explorar figuras distintas en los niños, en las familias, en el entorno. El proceso permitió que las familias pensaran diferente sobre la educación, que sus hijos permitió que reflexionaran sobre el ejercicio pedagógico para sus hijos y la importancia de la escuela como generadora de ese conocimiento. Permitió impactar el pensamiento tradicionalista sobre la educación y sobre la escuela. Incluso dejó en evidencia tensiones del currículo que se crean entre el currículo y el ejercicio pedagógico que da prioridad al aprendizaje y al contacto con el territorio y la cultura. Nos abrió el camino al deseo de tener una educación distinta, significativa y que involucre a las familias. Dejó muchos interrogantes, pero ante todo el deseo de las familias de tener otras expectativas, de tener otra forma de educación. Dejó expectativas sobre la escuela para sus hijos. Permitió que los padres, además de pedir o de exigir esa calidad académica, desearan nuevas estrategias para sus hijos, nuevas metodologías, nuevas formas de enseñar y de compartir con el mundo. Deseen que la escuela sea un lazo entre sus hijos y el mundo. El proyecto se convirtió en una semilla para el fortalecimiento de ciudadanos responsables de su entorno, amorosos con su cultura
y respetuosos de un mundo globalizado, pero ante todo respetuosos de la diferencia. Dio la oportunidad a un grupo de personas de pensar en una sociedad distinta, de resignificar un territorio de contacto y de valorar la vida, el medio ambiente, el planeta, de aprender del otro. En definitiva, fue una experiencia maravillosa, amplió la visión de los niños sobre su territorio y cultura, de los padres sobre la calidad de la educación y lo que desean realmente y consideran importante para sus hijos. Y a la docente, en su ejercicio pedagógico, le permitió reinventarse y proponerse nuevos retos para la educación. El proyecto, además de dar respuesta a los objetivos, demostró que la educación puede ser significativa para grandes y chicos, que el maestro es un gran líder, un pilar, un guía, pero también es un aprendiz constante, y que aunque las políticas educativas prioricen otros objetivos, la escuela sigue siendo el camino para recorrer el mundo y para hacer de esta una mejor sociedad.